Antes de comenzar este video, les voy a pedir que le pongan pausa, vayan por agua, levántense, traigan café, porque esta va a ser una presentación que va a durar un poquito, porque les quiero explicar ciertas características que están pasando hoy en día en JavaScript. O como ustedes, bueno, me imagino que sabrán, la tecnología cambia constantemente, así como JavaScript va evolucionando, también las herramientas que se utilizan para trabajar en JavaScript evolucionan. Y no me estoy refiriendo únicamente a frameworks y librerías que usamos, sino a herramientas que nos ayudan a trabajar y hacernos más fácil la vida cuando estamos trabajando en JavaScript, porque es muy raro que nosotros trabajemos en JavaScript así como lo hemos venido haciendo hasta el momento, es decir, simplemente abrir un archivo index.html y colocarle un archivo de JavaScript y empezar a trabajar ahí. Es muy raro que al día de mañana ustedes vayan a trabajar una aplicación de esa manera. Usualmente lo que nosotros vamos a empezar a usar o a crear va a ser un software que se permita correr en varias plataformas, y eso es lo que les quiero mencionar sobre el estado de JavaScript. Entonces, pasemos a la siguiente slide. En este momento, como la mayoría de ustedes tal vez conocerá, el estándar del ECMAScript 6 es el que está soportado por la mayor parte de los navegadores web. Esto me estoy refiriendo a Google Chrome, Edge, estamos hablando de Firefox, Opera, Safari, etcétera, ¿no? Los navegadores web que son populares hoy en día. Pero este estándar del ECMAScript 6 es del 2015. Este fue el cambio más drástico que ha tenido JavaScript desde años anteriores. Y el estándar del ECMAScript 6 incluyó muchas características súper geniales que hemos venido viendo hasta el momento, y todavía vienen más cosas que hay que explicar. Lo que pasa es que al ser un estándar no significa que le pertenece a un navegador web. ¿Qué quiere decir esto? Que como es un estándar, todos los navegadores web tienen que respetar ese estándar, pero ese estándar puede tener ciertos pequeños cambios entre navegadores web, lo cual no es crítico. Honestamente, esto no es tan feo como era antes. Hace muchos años uno tenía que hacer una aplicación que se asegurara de que corriera en Internet Explorer y en todos los demás navegadores web, porque Internet Explorer era especial porque él interpretaba el CSS de su manera, el código de JavaScript a su manera, pero todo eso ha ido cambiando poco a poco, y la verdad es que todos los navegadores web actualmente funcionan bastante similar entre sí. Entonces, este problema ya está dejándose en el pasado si estamos trabajando con el estándar del ECMAScript 6. Pero, ¿qué pasa con los estándares nuevos? ¿Okay? Con las características nuevas del ECMAScript, porque recuerden, el ECMAScript 6 es del 2015 y estamos ya muchos años a futuro del 2015. ¿Qué pasa con el estándar de 2016, 2017 y 2018 y así sucesivamente? Porque JavaScript dijo, ok, ¿saben qué? En vez de hacer una versión mayor de JavaScript al estándar de JavaScript que incluye un montón de características, mejor lo vamos actualizando año con año. Y ese estándar va moviéndose año con año. Por ejemplo, si ya estuviéramos en el 2024, 2025, 2026, ya habría un estándar de JavaScript de ese año en particular. El problema es que los navegadores web van lento aceptando esas características nuevas. ¿Qué pasaría si nosotros en este momento queremos utilizar funciones generadoras de JavaScript que todavía no las hemos visto, pero las vamos a ver? Pero ¿qué pasa si queremos usar una función generadora? Yo sé que el código se ve algo extraño, especialmente por ese asterisco en particular y la palabra reservada yield, que todavía no hemos tocado. Pero ¿qué pasa si queremos usar esto directamente en nuestro navegador web? Va a depender de varias cosas. Puede ser que el navegador esté lo suficientemente actualizado para poder utilizar una función de este tipo. O bien puede ser que simplemente diga, ese código no lo entiendo, va a tirar un error porque se esperaba el nombre de una función y se encontró un asterisco. Entonces, muchas cosas pueden pasar aquí. Solo para hacer un énfasis rápido, una función generadora como la que ustedes están viendo aquí, es como una función que paulatinamente va regresando los valores uno después del otro. Es decir, la primera vez que se ejecute va a regresar 0, la segunda vez va a regresar 1, la tercera vez va a regresar 2 y así sucesivamente hasta que ya no emite más valores. Es bien interesante este tipo de funciones, pero ya vamos a hablar un poco más adelante. La idea es que nosotros quisiéramos utilizar esta función generadora, pero en navegadores web. Entonces puede ser que tengamos varios inconvenientes porque estas funciones generadoras tienen que estar soportadas por el navegador web, y este estándar y los navegadores web van aceptando o mejorando su estándar periódicamente, pero no van a la misma velocidad del estándar de JavaScript. Esto quiere decir que cuando estemos en el 2025 y se lance el estándar de 2025, los navegadores web
o los clientes suyos no van a tener un navegador web actualizado lo suficiente para poder utilizar características del ECMAScript del 2025, por ejemplo. Entonces aquí vienen ciertos inconvenientes. Y estoy hablando solo de una característica, que en este caso es una función generadora. No estoy hablando de otro montón de características que pueden ser introducidas en el estándar de 2018, 2019, 20, etcétera, etcétera, y así para adelante. Entonces, el problema está de que aunque nosotros tengamos nuestra computadora actualizada al día de hoy, la mayor parte de nuestros clientes no mantiene actualizados sus navegadores web a la misma manera que nosotros. Entonces puede ser que nos estemos enfrentando a navegadores web o versiones de navegadores web muy viejas en las cuales esperaríamos que ya por lo menos estén utilizando los estándares del ECMAScript 6, que eso es el requisito actual, diríamos ahora. O sea, casi todos los navegadores web, no importa el cliente, casi todos ellos ya tienen computadoras que tienen navegadores web o browsers que soportan el ECMAScript 6. Claro, no digo que esa sea la regla, porque puede ser que nosotros nos encontremos trabajando en instituciones en las cuales todavía tienen Internet Explorer 6. Bueno, esperaría que no. Pero nuevamente nosotros tenemos que ser en ese caso el factor o el ente del cambio para usar características nuevas. Ya ni siquiera sistemas operativos como Windows 10 en este caso, Windows 8, ya no soporta versiones muy viejas de Internet Explorer, entonces tenemos que movernos un poco más adelante. Pero igual estamos hablando de algo de ya casi 10 años, ¿no? Estamos hablando de un estándar que ya tiene muchos años de existir. Pero, sin embargo, pudiera ser que ustedes tengan o que ver el caso de hacer una aplicación con estándares muy viejos de JavaScript o que no soportan versiones nuevas de JavaScript, ni siquiera el ECMAScript 6, y todavía tenemos que hacer algo nosotros para que corra en ese lugar. Cuando ese es el caso, ustedes se van a frustrar porque vamos a tener código que tenemos que tratar de evitar características nuevas, tratar de instalar un navegador web muy viejo. Entonces ahí vienen ciertos inconvenientes que nosotros podemos evitarnos con lo que son bundlers. O por decir algo, empaquetadores sería como la palabra. Bundlers o estos bundlers lo que nos ayudan a nosotros es poder desarrollar una aplicación de JavaScript moderna, es decir, con módulos, separando archivos, que cada archivo tenga una responsabilidad única, que nosotros podamos importar diferentes tipos de tecnologías, que podamos usar Sass o diferentes tipos de estilos de CSS y todo combinarlo, ejecutarlo y crear un resultado final que es nuestra aplicación, entre comillas, lista para producción. Hay muchas cosas que vienen ahí, que nosotros ya vimos que la minimización de nuestro código es útil porque ofusca el código. Entonces sería genial que apenas yo termine mi aplicación, yo genere el build de producción que en softwares o en lenguajes de programación como C# o Java o entre otros, en los cuales se genera un binario que es el producto de la compilación de la aplicación mediante obviamente el compilador. Y sabemos que JavaScript no tiene ningún compilador, usa un intérprete. Pero sería genial que nosotros pudiéramos hacer ese paso de tomar nuestro código original, transformarlo y optimizarlo para que esté listo para producción. Eso es lo que hacen básicamente los bundlers. Ustedes van a notar que aquí tenemos archivos de lo que es JavaScript, tenemos archivos de handlebars, por ejemplo, JavaScript, Sass, PNGs, entre otros. Se toman todos estos archivos, se pasan por el bundler y genera el build de producción. Eso es básicamente el flujo y el objetivo de ellos. Pero también hay otros logros extra que nosotros, o pasos extra que podemos hacer, como por ejemplo pasarlo por Babel, el cual nos permite a nosotros escribir código actual de JavaScript y transformarlo a código exactamente a cualquier versión que nosotros queramos de JavaScript. Entonces eso es súper genial. Entonces podemos empezar a trabajar con código actual de JavaScript y que Babel se encargue de hacer la compilación, o en este caso la transpilación o conversión de nuestro código de un estándar a otro. Eso es parte del objetivo que nuestros bundlers nos van a brindar. Los bundlers nos ofrecen formas modernas de trabajar en JavaScript sin tener el miedo de que, ¿qué pasa si yo quiero añadir otros archivos? ¿Qué pasa si más personas trabajan en mi proyecto? ¿Qué pasa si nosotros queremos, etcétera, etcétera? Eso se encargan los bundlers. Hace muchos años, bueno, hace muchos años todavía, el bundler más popular fue Webpack. Bueno, todavía lo es. Webpack es, por decirlo así, el estándar que básicamente todos usaron por muchos años. Y todavía ustedes pueden usar, o pueden encontrarlo, pueden usar aplicaciones que lo usan. Webpack es increíblemente usado, tiene billones de descargas, billones con B, no con M, es billones de descargas.
y es sumamente útil porque hay cientos de plugins que te permiten tomar las aplicaciones, compilarlas, bueno, no compilarlas, transpilarlas, empaquetarlas, usar CSS, minimizarlo, copiar assets, etc. Y casi todo eso se usó en Webpack. Webpack también tiene plugins para que nosotros tengamos servidores en tiempo real, para que cuando yo haga un cambio en mi aplicación automáticamente se recargue y se muestren los cambios en pantalla. De nuevo, Webpack fue muy utilizado al día de hoy. Todavía lo que es el framework de Angular lo utiliza en sus últimas versiones. Bueno, en la versión que está en este momento que estoy grabando el video, que es la 15. Y ya utiliza, bueno, siempre ha utilizado desde la versión 2 hasta la versión 15, porque no puedo hablar por las siguientes versiones porque posiblemente lo cambien. Utilizó Webpack para su bundler por defecto, el cual no tiene nada de malo, es muy bueno, muy útil, pero ya el tiempo de Webpack está pasando. Muchas personas se están moviendo fuera de Webpack, principalmente por la velocidad que ya Webpack no puede dar para más. Es decir, la forma como trabaja Webpack impide que nosotros podamos generar un código o desarrollar código más rápidamente. O sea, ya llegó al punto donde no se puede acelerar el proceso, aunque ustedes tengan una computadora 3, 4, 5 veces más rápida que lo que tenían originalmente. Claro, eso es posiblemente su poder computacional va a ser muy rápido, pero Webpack no va a funcionar más rápido. En fin, ¿por qué se debe mucho de este cambio? Y se le atribuye principalmente a Vite. Vite es una herramienta que técnicamente no es Webpack, pero es una herramienta que vino a mostrar que Webpack es muy lento. ¿A qué se refiere esto? Cuando salió Vite hace varios años, Vite empezó a hacer lo mismo que hacía Webpack o ciertas características que hacía Webpack con una fracción de segundo. Es decir, lo que te toma a ti 5 segundos hacerlo en Webpack, Vite lo puede hacer en 1 segundo. Si ustedes quieren, y eso es un caso extremo lento, pero cuando ustedes están trabajando con una aplicación que tiene muchos módulos y entiéndase un módulo, un montón de archivos que tienen tareas independientes que son importados después en algún otro lugar para poder trabajar o para hacer el uso del mismo, cuando ustedes tienen una aplicación con muchos módulos, Webpack, desafortunadamente, lo que hace es que toma todos esos cambios y los vuelve a generar, vuelve a hacer el nuevo bundle, el cual se muestra de nuevo en pantalla. Muchas cosas pasan mal en ese proceso. Bueno, no mal, sino que así han sido por muchos años, o así fueron por muchos años. Como por ejemplo que el estado de la aplicación se perdía y se volvía a montar. Entonces, cosas como lo que vino a hacer Vite, que en lugar de hacer eso cuando ya tenemos la aplicación montada, lo que hace es cambiar módulos en caliente, lo cual suena fácil, suena muy fácil, pero la verdad, haber logrado eso es impresionante. Al hacer cambios en caliente, cuando ustedes tienen una aplicación con miles de módulos y ya se corrió la aplicación, ok, está bien, en Webpack tardó 20 segundos o digamos que un caso extremo o más para arriba, que no sería tan extremo, digamos que 30 segundos, y Vite lo hizo en, qué sé yo, tal vez no, comparémoslos exactamente iguales. Webpack y Vite tomaron 30 segundos en montar la aplicación a la hora de hacer el primer build de desarrollo. Cuando ustedes después hacen un cambio, Webpack le va a tomar aproximadamente la misma cantidad de tiempo, tal vez un poco menos, unos 20, 25 segundos o 30 segundos, en reflejar ese cambio. Vite va a hacer ese cambio de módulo en caliente y posiblemente ustedes vean los cambios en el momento que ustedes simplemente voltean a ver el navegador web. Es así de rápido. Entonces, en comparativas, por ejemplo, nosotros podemos ver que Vite es... Al inicio, cuando se está montando la aplicación, tal vez no hay mucha diferencia en este momento. ¿Por qué? En este caso, aquí estamos comparándolo y aquí saco la información de la fuente de historybook.js, que es otra herramienta súper genial de JavaScript. Pero aquí está tomando 250 historias que son, digamos que un módulo más o menos grande. Okay, son módulos, digamos que dependiendo del tamaño, digamos que sean módulos relativamente pequeños, pero son 250 módulos. Esos 250 módulos en Webpack 4 toma más o menos 12 megas, 11 megas, y tiene sus tiempos de generación de cada uno de ellos, que aquí tal vez no se ve muy impresionante. Pero lo que sí se ve impresionante es la velocidad en la cual esto se genera. Nuevamente, estamos hablando de 2 segundos o 3 segundos para hacer los cambios y verlos reflejados en pantalla. Estamos hablando de que 50 milésimas de segundo comparado con esperar hasta 3 segundos y medio para ver reflejados nuestros cambios. Es decir, mucha productividad se pierde en ese proceso. Y no solo es el hecho
de que tarde 3 segundos en reflejarse los cambios. Puede ser que ustedes pierdan el estado, tengan que regresar a la pantalla donde ustedes estaban, y esto no sucede con Bit. Bit mantiene, en la mayor parte de los casos, mantiene exactamente el estado de sus variables y los objetos y hace el desarrollo más fluido. Es impresionante. Ustedes inclusive van a ver CSS que se anima en tiempo real. Es decir, ustedes hacen un cambio en un padding o en algún margin, voltean a ver y se hace inclusive una animación de cómo estaba antes, cómo está ahora, y se anima todo eso. Es realmente impresionante. En fin, es un poco injusto también comparar Webpack con Bit porque Webpack tiene muchos años de existir. ¿Cuál es el sucesor real de Webpack? No es Bit. El sucesor de Webpack es TurboPack. TurboPack es una tecnología que todavía está en alfas, está en betas, todavía no ha salido realmente en este momento que estoy grabando este video. Y TurboPack está escrito en Rust, que es otro lenguaje, pero cuando nosotros estamos pasándonos de Webpack a TurboPack, ya hay tecnologías que lo están utilizando. Una de ellas es Next, que está basado en React. Es un framework de React, Next, y también tiene su versión de Bit. Correr una aplicación con 3000 módulos, entiéndase módulos, cualquier archivo independiente que se importa en otro lugar, pero digamos una aplicación con 3000 módulos, no dice qué tan pesados son esos módulos, pero en TurboPack tarda 1.8 segundos. Y en Bit, con Bit, estamos hablando de 11 segundos con 4 milésimas de segundo. Esos números son impresionantes. La verdad es que la parte de de TurboPack con Rust es increíblemente veloz. Desafortunadamente, estas alturas, a esas velocidades, realmente nosotros no vamos a tener un gran aprecio entre la diferencia que es de Next con Bit, porque Bit ya es sumamente rápido y tiene años de existir y no está en beta ni en alfa. Ya está listo para aplicaciones de producción. Entonces, a pesar de que TurboPack todavía no es exactamente igual a lo que era Webpack, no es un bundler todavía. Bueno, sí lo es, solo que todavía no está en un punto listo en el cual se le podría recomendar para aplicaciones de producción. Hay que esperarse un poco más a que esta tecnología, que tiene muy poco de haber sido como está floreciendo, por decirlo así, lo que es TurboPack, todavía yo no los invitaría a que salten a hacer aplicaciones de producción utilizando TurboPack. Yo los invito a que ustedes lo prueben TurboPack, pero todavía no hagan aplicaciones de producción en TurboPack, pero sí lo vamos a hacer en Bit. Al final del día, nosotros vamos a estar aprendiendo a continuación Bit para trabajar nuestras aplicaciones de JavaScript moderno. Y van a ver que es casi imperceptible cuando ustedes hagan un cambio en su aplicación de JavaScript y lo vean reflejado en la aplicación ya que ustedes van a tener en la web. Adicionalmente, Bit ya viene con un montón de código pregenerado para ustedes, es decir, no me refiero a código que se va a montar en su aplicación. Es código de desarrollo que les va a permitir a ustedes rápidamente no tener que hacer toda la configuración manual que tendríamos que hacer con Webpack. Que si ustedes quieren saber eso, esto es una actualización que yo les estoy haciendo el curso que ustedes van a poder encontrar como secciones archivadas para que lo comparen. Bit nos ayuda muchísimo a no tener que configurar nada de eso e iniciar un proyecto casi de manera instantánea. Por ahora lo vamos a dejar así. Espero que no espero que ustedes se hayan memorizado todo esto, pero sí me interesa que ustedes comprendan un poco más del estado actual de JavaScript, las herramientas que lo rodean, específicamente lo que es Webpack, Bit, TurboPack, y también hay otro montón como Grunt o Gulp, y hay un montón útiles que es algo difícil de entrar, pero vamos a empezar con Bit en la próxima clase.